La Universidad Militar Nueva Granada tiene abiertas sus inscripciones para los programas académicos de pregrado y posgrado presenciales y distancia. Visítanos en www.umng.edu.co. Inscríbete ya. Universidad Militar Nueva Granada. Compromiso granadino con la excelencia. Vigilada Mineducación. La Universidad Militar Nueva Granada tiene abiertas sus inscripciones. Muy buenas tardes para todos. Andrea, ¿comenzamos? ¿Ya? Sí. Muy buenas tardes para todos. Un saludo muy especial para nuestra comunidad neogranadina. En el día de hoy traemos para ustedes una conferencia de parte de la especialización en alta gerencia de seguridad y defensa como parte de unas actividades y un ciclo que estamos realizando para pues difundir nuestro programa. Mi nombre es Alejandra Cerón, yo soy la gestora de la especialización y quisiera darle paso a la presentación del general Javier Arias, nuestro señor decano de la Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad. Mi general, adelante. Buenas tardes para todos nuestros oyentes y los que en este momento se están conectando.
En la tarde de hoy, entonces, tenemos al doctor Néstor Rosanía, quien muy amablemente nos ha compartido o nos va a compartir la conferencia Grupos Armados en Zona de Frontera, Desafíos para la Seguridad Nacional. Con este título tan sugestivo, con elementos de geopolítica, geoestrategia, seguridad y defensa nacional, lo primero que se le viene a uno a la mente son preguntas tales como: ¿cuáles son los grupos delincuenciales que azotan esta región? ¿Cuáles son los recursos por los cuales delinquen? ¿Cuál es la razón por la cual la violencia en estos territorios no se ha erradicado? ¿Por qué, a pesar de las diferentes estrategias del gobierno nacional promulgadas para llevar paz a estos territorios, no se ha podido erradicar? ¿Cuáles serían las recomendaciones para que el gobierno nacional, para llevar paz, tranquilidad y desarrollo a estas regiones? Ser analista en seguridad y defensa nacional, como lo es el doctor Néstor Rosanía, es a lo que los estamos invitando, inscribiéndose a esta especialización de alta gerencia en seguridad y defensa nacional, y podrán acceder a posiciones como las de consultor o gerente de los departamentos de seguridad y prospectiva en el sector defensa, en las gobernaciones, en las alcaldías, en las empresas privadas, en las multinacionales. Además, tendrán la capacidad de analizar, entre otras, situaciones que afecten a la seguridad y la defensa nacional, identificar las amenazas y los riesgos de la seguridad y defensa de la nación o una región en particular, planear, diseñar, implantar y vigilar las acciones para evitar amenazas a las políticas públicas, cómo hacer un estudio geoestratégico, cómo escribir un artículo científico relacionado con la geopolítica, la seguridad y la defensa. Entrando en materia, entonces, por favor, doctora Cerón, díganos quién es el doctor Néstor Rosanía. Con mucho gusto, mi general. Bueno, pues tenemos también el gusto de contar hoy con un invitado que es de la casa, mi general, porque resulta que el doctor Rosanía es abogado de la Universidad Militar, es egresado de nuestra especialización, y eso pues todavía nos hace más orgullosos de tenerlo hoy, teniendo en cuenta toda la trayectoria y todas las posibilidades, como usted comenta, que se pueden hacer después de tener nuestra formación en la especialización. Pero además de eso, no podemos olvidar que el doctor Rosanía es magíster en seguridad y defensa de la Escuela Superior de Guerra. Además, tiene una trayectoria amplísima como docente e investigador, y de igual manera, él es analista para distintos medios de comunicación, entre los que podemos contar Cable Noticias, Noticias Caracol, Caracol Radio, City TV, CNN en español y France 24. De igual manera, actualmente el doctor Rosanía se desempeña como director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz. Doctor Rosanía, adelante, por favor. Bueno, unas buenas tardes para todos. Al señor general, muchas gracias por esas palabras. A ti, Alejandra, por liderar este escenario, y pues ahora que estás liderando la especialización. Bueno, a las personas que nos acompañan, creo que ya hay como unas 30 personas que nos acompañan, más todas las personas que en diferido nos van a ver. Y bueno, como ustedes todos lo decían, pues yo soy egresado, hijo de esta casa de estudios, soy egresado tanto de pregrado como de la especialización. Comencé mis estudios en seguridad en esta especialización. He sido docente durante muchos años de la especialización, y pues con este enfoque de seguridad. Para entrar en materia, bueno, esta investigación llevamos más de 2 años largos, 2 años y medio construyéndola. Es una investigación que se ha venido construyendo en el tiempo y se genera después de la firma de los diálogos y de los acuerdos de La Habana, cuando nosotros empezamos a monitorear las regiones y empezamos a entender que lo que venía era una nueva espiral de violencia en el país. Eso era lo que más nos preocupaba. Si ustedes recuerdan, se generaron 2 matrices de opinión en el momento del plebiscito. Una era que si ganaba el sí, casi que nos íbamos a volver la nueva Venezuela y el castrochavismo se iba a apoderar de Colombia.
cosa que sabemos que era mentira y es una matriz de opinión mentirosa y falsa. Pero la otra, también la que manejaba el gobierno en su momento, del gobierno Santos, era excesivamente optimista, que si ganaba el sí, casi que íbamos a hablar de una paz generalizada y completa, casi que íbamos a hacer una nueva Sudáfrica, cosa que tampoco creímos que era verdad. Ser analista y los que están interesados en la especialización van a ver que es jugar siempre con la más fea o bailar con la más fea. ¿En qué sentido? Todos los dos, digamos, en esta polarización que vivimos, de los dos lados se viven permanentemente las críticas y toda la lluvia de cada uno a la mitad del país. Recordemos en la época del mono Jojoy, la frase de nos vemos en las ciudades, y era porque la reconfiguración era llegar al poder y sitiar las principales ciudades del país. Y empezamos a ver que eso ya no les interesaba, y lo que les interesaba era lentamente desplazarse hacia las zonas donde está la mayor cantidad de cultivos ilícitos y la mayor cantidad de portafolios de economía ilegal. Entonces, a partir de ahí dijimos, lo que vamos a vivir en Colombia es una nueva espiral de violencia. Y una espiral de violencia que, como les digo, ya no va a estar marcada por ideologías políticas, ni de extrema derecha ni de extrema izquierda. Una extrema izquierda, digamos, reflejada en guerrillas armadas y una extrema derecha en paramilitares, sino que ahora estos grupos sin fachadas políticas se van a ir a pelear botines de portafolio de economías ilegales. Entonces, con eso comenzamos la investigación y ahora sí les voy a compartir la presentación que tenemos para esto, y era empezar a ver dónde estaban los grupos, cuáles son los grupos que están llegando, qué es lo que se están empezando a disputar y dónde están esos principales negocios. Entonces, vamos a volver aquí a la diapositiva. Listo, perdón, a ver. Listo, entonces, les decía, vamos a analizar estas fronteras rápidamente. Entonces, la frontera Caribe, la frontera colombo-panameña, la frontera colombo-brasilera, colombo-venezolana y colombo-ecuatoriana. Entonces, esta primera diapositiva es para decirles que, y lo decía ahorita el general, lo mencionaba, tenemos una muy mala, digamos, visión geopolítica. Nuestra visión geopolítica ha sido desde Bogotá. Algunos analistas decían, la política exterior colombiana y la geopolítica se ha pensado desde los Andes, y desde los Andes la cordillera de la universidad, porque ha tenido una visión muy bogotana, y no ha tenido una visión desde el Caribe ni desde el Pacífico. O sea, no hemos tenido una proyección geopolítica hacia el mar y marítima. Entonces, esta diapositiva es para que recuerden la frontera que tenemos, la gran cantidad de mar que tenemos, pues perdimos una parte, pero y vean con relación a los países centroamericanos, que tienen una porción muy pequeña frente a la cantidad de mar que tenemos. O sea, Colombia debería tener una vocación geopolítica y vocación que hoy no tenemos. ¿Quiénes sí tienen vocación marítima y de salida hacia los mares? Los grupos armados ilegales. Ellos sí que la tienen presente porque son sus principales avenidas y autopistas para poder sacar la droga del país. Entonces ya vamos a analizar cada una de estas. Entonces, rápidamente, el Caribe colombiano históricamente se ha visto afectado por la salida de la droga a través de estas clásicas embarcaciones, las Go Fast. Estas fotografías que les muestro son, digamos, de operaciones de armada donde se han podido capturar. La fotografía de arriba a la izquierda, vean, eso es una Go Fast, tiene 4 motores fuera de borda. Cada motor tiene 1000 caballos de potencia. Vean digamos, la correlación también de la fotografía de arriba a la derecha, cómo manejan el tema del peso. Entonces, en la parte de adelante, digamos, como tiene tanto potencia los motores, la parte de adelante de la punta van todas las pimpinas con la gasolina para que se pueda estabilizar la lancha, y sobre la mitad y cerca a los tripulantes va la carga de la droga, que es lo más importante pues para ellos. Entonces, esa ha sido una salida histórica. Hoy se ve sobre todo San Andrés, todavía hay mucho tema de Go Fast, pero esa Go Fast antes hacía, digamos, distancias más largas. Hoy las distancias son muy cortas y a esto hoy le llaman el costeo, que es costear, y es ir de un punto A a un punto B, no muy largo, digamos, no son muchas millas náuticas, para que haya una mayor seguridad frente a la carga. Ahora, esto se ha venido modificando a través de algo que se llama las boyas. ¿Y qué son las boyas de los narcotraficantes? Estas son boyas comerciales. Si ustedes ven en la fotografía de arriba a la izquierda, tienen unos paneles, y esos paneles solares lo que permiten es que cargan la boya con un GPS que tiene y le da la ubicación satelital, que ustedes la pueden manejar desde el celular. O sea, es una aplicación, la manejan desde el celular y les da exactamente la posición donde está la boya. Entonces, ¿qué es lo que hacen hoy los narcotraficantes? En la misma lógica de costeo, entonces llevan cargas no tan grandes,
las llevan en barcos pesqueros, digamos que no generan sospecha, entonces en pequeñas distancias avanzan, tiran la boya al mar y debajo de la boya, digamos, y como lo pueden ver ahí en las fotografías, debajo de la boya va bien, digamos, empacada si se quiere, toda la carga de cocaína que va por debajo. Entonces la dejan tirada ahí, llega otro barco, recoge la carga, avanza otra distancia, vuelve y la tira y en esa lógica del costeo van sacando la droga. Esa es la ruta marítima del Caribe. Hoy tenemos, digamos, una complejidad porque no está muy claro cuáles son los grupos que están ahí, que se están disputando la salida de esta droga marítima del Caribe. Ahora, ¿por dónde es donde sale la mayor cantidad de droga? Es por todo el tema de los contenedores. Les doy este dato, dato que lo suministraba la Armada Nacional. Decía, alrededor del mundo se mueven al año 600 millones de contenedores y esos 600 millones que se le haga una inspección física solo se le hace al 2%. O sea, calculen, hay 98% que no tenemos ni idea de lo que se está moviendo en esos contenedores en el mundo. Entonces, hoy una de las grandes salidas, que es la más silenciosa, y esos enemigos silenciosos son los más delicados, es el tema de la salida por contenedores. Algunas fotografías digamos, de pantallazos de noticias internacionales que se les pongo ahí. Entonces, en el puerto de Montevideo incautaron 2 contenedores con cocaína, contenedores que venían de Colombia, y vean esta de abajo a la izquierda de RT, requisan uno de los mayores alajos de cocaína en la historia de los Estados Unidos. ¿Cómo llegó? Por contenedores. Y en España, ustedes han visto permanentemente, diferentes puertos españoles, está llegando mucha droga que llega por contenedores colombianos. Entonces, esta salida es una de las más complejas, de las más delicadas, y por donde se saca un gran volumen de droga. Problema, no están identificados los actores que hay acá, y esto es una cosa que hemos intentado venir como identificando y trabajando en esto. Ahora, segunda frontera, la colombo-panameña, complicadísima desde su aspecto geográfico. Recordemos pues todo el tapón del Darién, una selva complicada, una selva cerrada y una selva que se le ha venido cargando a diversos actores. Primero, ese es pues es el paso obligado de los coyotes para pasar toda la cantidad de migrantes, sobre todo muchos vienen de Ecuador. Recordemos que cuando Cuba y Ecuador hacen ese pacto que ya no piden visa, llega un gran volumen de cubanos para intentar subir a Estados Unidos. Entonces llegan a Ecuador, se escapan, pasan al lado, digamos, la frontera colombiana, colombo-ecuatoriana, y comienzan su camino para llegar a este punto de la frontera colombo-panameña. Entonces hoy hay un volumen altísimo de coyotes, de migrantes, y en una cosa impresionante que es que los coyotes están dejando tirados a los migrantes en la mitad de la selva. Varios han muerto, no sé si ustedes han visto, hay varios especiales de varios programas colombianos sobre lo que está pasando en este momento, y los migrantes en su desesperación llegaron a decir esto, le piden a los coyotes que los carguen de droga como si fueran mulas para asegurar el paso y para que realmente los puedan dejar del lado panameño. Es una situación bien, bien compleja la que se vive ahí por el tema de migración, coyotes, cosa que no teníamos, digamos, en la historia del conflicto. Ahora, en esta frontera no hay un volumen alto de cultivos, no hay un volumen alto tampoco ni siquiera de laboratorios o de cocinas. Lo que se disputan realmente es el corredor de movilidad, es el tráfico de la droga para pasarla al lado panameño. Ahora, ¿quiénes están allá? ¿Cuáles grupos hemos podido identificar? Uno de los más grandes, arriba a la izquierda, el ELN, es uno de los actores predominantes en la zona. Ustedes han visto cómo esto se ha derivado ahorita en unos combates muy duros y el ELN es como el actor más fuerte que tenemos ahí. Ahora, si ustedes ven la fotografía de la mitad, donde están 2 capturados, 3 capturados, y la fotografía de arriba a la derecha, pues uno diría, no hay mayor diferencia, ¿no? O sea, ¿cómo les voy a poder diferenciar? ¿Quiénes son? Pues el de la mitad, los 3 capturados de la mitad es Clan del Golfo, y el de la derecha, arriba a la derecha, es de los caparros o antiguos caparrapos. Entonces, ¿esto qué es? Recordemos que los paramilitares entran en un proceso de desmovilización y aparece su disidencia, que es el Clan del Golfo. Un Clan del Golfo que funciona más bajo una lógica de franquicias, o sea, el Clan del Golfo no es como un ELN o como unas FARC que mal que bien tenían una organización piramidal jerárquica. Aquí lo que venden es una franquicia y a partir de ese momento ustedes ya dicen que trabajan para el Clan del Golfo, eso les genera un poder y una, entre comillas, seguridad en una zona complicada del país, y a partir de ahí comienzan a operar bajo la franquicia, pero no tienen realmente un mando único y jerárquico como lo tenían las otras organizaciones antes. Entonces, el Clan del Golfo a su vez va a tener una disidencia, que las nuevas organizaciones no la están manejando. Entonces,
todos andan de civil, lo que nos dicen en todo lado del país, o sea, les digo, desde Cauca, Nariño, acá arriba en la frontera con Panamá, allá en el lado venezolano, que ya lo vamos a hablar, dicen, todo mundo ve gente pasar armada, no se sabe un comandante, no se sabe quién es un cabecilla, y para las comunidades que están en la mitad es complejo para ellos porque nos decían, antes uno iba a hablar con el comandante y solucionaba los problemas o hablaba a nombre de la comunidad. Ahora ya no hay como una cara visible de estos grupos, se ve gente pasar armada y nadie sabe quién es. Entonces, el último grupo que está ahí, que es la fotografía a la derecha, abajo, es disidencias de FARC, digamos, disidencias de FARC que también siguieron operando ahí en esa zona y se disputan lo mismo, los corredores de movilidad. Entonces vean que tenemos 4 grupos, el ELN, Clan del Golfo, Caparros y disidencias de FARC disputándose los corredores de movilidad. Ahora, la siguiente frontera es la frontera con Brasil, y esta frontera es bien interesante porque cuando comenzamos la investigación y hablando con militares brasileños, pensamos en un momento comenzar la investigación en Leticia, y algunos brasileños nos decían, y los militares brasileños nos decían, no, Leticia ahí es turismo, pero vamos a analizar seguridad, no vamos a encontrar lo que necesitamos allá. ¿Dónde está el volumen importante de los problemas de la seguridad? Está pasando sobre todo por el Baupés. Digamos, Paupés y Guainía también, porque son, digamos, corredores importantes de la droga. ¿Cómo se mueve ahí más bien la situación? Todos los corredores de movilidad en la selva son los ríos. Entonces, las autopistas buscan llegar a Manaos, que es la diapositiva de la derecha que les pongo. Y Manaos es la gran capital, recuerden que es la capital de la selva brasilera, y es la ciudad donde se concentra la gran recepción de la droga que sale de Colombia. Entonces, todos los grupos intentan llegar a Manaos. El gran volumen de la droga no está saliendo por Leticia, lo que les digo, está saliendo más arriba por el Baupés, y desde ahí van cruzando por todo el río hasta que llegan a Manaos. Ahora, ¿quiénes son los actores que encontramos ahí? Históricamente era el bloque oriental de las FARC y su gran financiador, el que manejaba todo el volumen de de venta de cocaína era el Negro Acacio. Ahora, el Negro Acacio, ¿quién se la vendía? Fernandinho, que es el que está arriba a la derecha. A la caída del Negro Acacio, ¿no? Recuerden que se da de baja Negro Acacio, Fernandinho termina capturado, pues van a aparecer unos nuevos actores en esa zona. ¿Quiénes son los actores que tenemos hoy? Fundamental, Gentil Duarte. Recuerden que Gentil Duarte es de los primeros que se sale y forma disidencia, digamos, todavía estamos en negociaciones, él forma su propia disidencia y empieza a traer gente que conocía la zona. O sea, gente del Frente Primero, Séptimo y Décimo de las FARC. Recordemos que ahí está Rodrigo Cadete, que es el que está en la fotografía abajo a la izquierda, John 40, que está ahí en la fotografía a la derecha, y con Gentil Duarte empiezan a recoger la gente de esos 3 frentes y empezar a generar, digamos, un volumen de fuerza, un volumen de corredores de movilidad y controlar, lo fundamental, las cocinas para poder estar la droga al lado brasilero. Entonces, de esta estructura, lo que vamos a tener es que después va a aparecer unos nuevos actores, que va a ser ¿quién? Con la llegada de Iván Márquez y con Romaña. Entonces, estos 3 actores llegan a los mismos sitios, cuando ellos ahorita hace un año largo ya se van en disidencia, y lo que nos contaban las fuentes es que hubo un gran encontrón ahí, un gran choque. Era porque Gentil Duarte dijo, pues yo fui el que lideré la disidencia, yo soy el que va a ser el jefe aquí. Y Iván Márquez decía, no, pero pues es que Gentil Duarte nunca perteneció al secretariado, no tiene una visión política como entre comillas podría tener Iván Márquez. Y la posición de ellos fue, es que ustedes nos traicionaron en el proceso de paz y ustedes llegan aquí como segundos, no van a llegar, digamos, a mandar. Ese choque, lo que hemos podido identificar es que no ha permitido que estos se puedan organizar y casi que se formaran 2 frentes. Por un lado, Gentil Duarte y estos que vemos acá, bueno, Rodrigo Cadete fue dado de baja hace como unos 2 meses, pero está Gentil Duarte, John 40 y la gente del Séptimo y del Primero y del Décimo, y por el otro lado, Iván Márquez está reunificando, llamando más gente y formando cuadros para poder armar su propia organización. Entonces, entre esos 2, son los grandes vendedores hoy de la droga del oriente hacia la ruta con Brasil. Ahora, ¿quiénes la compran del lado brasileño? Hay 2 actores fundamentales. Uno, la familia del norte, es un clan muy famoso de los brasileros, que tiene una curiosidad, y cuando estábamos en la investigación nos decía una cosa particular, decían, las fronteras en la mafia se respetan, o sea, quiere decir que ni los colombianos se meten a Brasil a venderla allá, ni los brasileros se meten aquí hasta las cocinas.
la operación de compra y venta se está haciendo en todo el río y en toda la frontera. Entonces, ¿quién es el principal comprador del lado de la frontera brasilera? La familia del norte. Entonces les puse la fotografía arriba a la izquierda. No hay muchas fotografías de ellos, obviamente, pero tiene una lógica muy a la mara, es que no intentan generar o visibilizar un cabecilla como único jefe. Es más bien una organización, como cuando uno habla de la mara, no hay un jefe marero, es como la mara es todo y es nada. Entonces ellos funcionan como con la misma lógica. La familia del norte es todo y es nada. Esta es una de las pocas fotografías, de por sí las fotografías de internet, de ese movimiento, digamos, de la familia del norte. Son muchos, muchos delincuentes a nivel de todo Brasil que también trabajan bajo ese eslogan o esa franquicia. Ahora, el otro gran actor que tiene en Brasil, que es el principal comprador ya en Manaus, ya cuando la droga llega allá, es el primer Comando Capital. Recuerden que ese primer Comando Capital es un movimiento que nace en las cárceles del Brasil y cada vez va teniendo mucha más fuerza. Una anécdota, no sé si ustedes recuerdan, primer Comando Capital intenta hacer una operación, o más bien hizo una operación comando en Paraguay, se roban una de las sucursales principales de Prosegur, donde se guardan los valores. Creo que si no estoy mal fueron $50 millones lo que se alcanzaron a llevar. Lo particular es que hacen una operación de tal escala, tenían armamento antitanque, tenían movilidad, capacidad aérea, se roban los $50 millones, se meten en la selva del Brasil, o sea, pasan la frontera de Paraguay, entran a la Amazonía y nunca más los vuelven a encontrar. O sea, la capacidad hoy que tiene el primer Comando Capital es muy grande y hoy en las favelas de Río y de San Paulo, ellos son los que están controlando el tema del comercio, de la extorsión, del gota a gota, y es una organización que ha cogido mucha fuerza dentro de Brasil. Entonces ellos son hoy los principales compradores. Ahora, esa droga en Brasil tiene dos destinos. La que se queda interna para consumo, recuerden que después de Estados Unidos, en toda la región, hoy Brasil es el segundo consumidor de cocaína, y entonces se queda una parte ahí y la siguiente parte o el siguiente volumen grande se va para África. Entonces, ¿qué es lo que hemos identificado? Dos grandes puertos de destino, uno Nigeria y el otro un país muy pequeño que se llama Guinea-Bissau. Ahí es donde está llegando la droga y desde ahí esa droga comienza un camino que pasa por Marruecos, que pasa por Argelia y llega al Mediterráneo y de ahí salta a los puertos europeos. Ahora, hemos hecho, digamos, como nosotros desde el Centro de Estudios en Seguridad y Paz vamos una vez al año a África, a los campos de refugiados del Sahara Occidental, hablando con los saharauis, hablando con el gobierno argelino, con el embajador de Colombia en Argelia, a todos les preguntábamos si conocían nombres, rutas, de quiénes eran los que estaban comprando y cómo se llamaban. Ahí hay una cosa particular, no hay un nombre, no hay una gran mafia identificada, pero lo que nos decían era que a los muchachos les están pagando 5.000 euros para que transporten por todo el desierto del Sahara hasta las principales ciudades argelinas o marroquíes, digamos, digamos, que limitan pues con el Mediterráneo, les están pagando esa cantidad. Piensen, son poblaciones en la mitad del desierto, gente que no maneja mucha plata, viven en estados de pobreza, y 5.000 euros que se los pueden ganar en menos de una semana. Entonces nos contaban que hoy para ellos se les volvió un problema porque hay un gran volumen de droga que está saliendo desde África para intentar llegar a Europa, ¿verdad? Toda esa droga viene, pues obviamente desde Colombia. Listo. Ahora, rápidamente, frontera colombo-venezolana, y esta imagen es Colombia. Entonces, con esa frontera tan grande y tan porosa, pues vamos a tener grupos armados durante o por toda la frontera. Entonces, ¿quiénes son los principales grupos armados que hemos podido identificar? Primero, el ELN es uno de los actores principales. Sobre 2 puntos está muy parado el ELN. Sobre Arauca, ahí está el Frente Domingo Laín. Recuerden que ahí está Paulito Arauca, el comandante Paulito Arauca. Y segundo, sobre lo que es norte de Santander, que ha sido una región histórica para ellos y un repliegue estratégico también para ellos. Entonces, ahí hay unidades del ELN que están pasando constantemente hacia el lado venezolano. Les puse esta fotografía a las famosas cajas CLAP que reparte el gobierno de Venezuela y ustedes pueden ver ahí que van con el sticker del ELN y para la distribución muchos venezolanos pues han salido públicamente y algunos los hemos podido entrevistar y nos cuentan que los reunían en escuelas o en centros digamos, centros comunales. Un miliciano del ELN les echaba un discurso y al final del evento les entregaban las cajas. Entonces, lo que nos querían decir era que sí hay una presencia muy activa del ELN. La Guardia Nacional lo sabe, obviamente, porque están pasando por esa frontera permanentemente. Y es una de las zonas más complejas en el tema de seguridad. Ahora, el ELN, como lo hacían las FARC en su momento, juegan al repliegue o al ángulo muerto. ¿Y eso qué quiere decir?
que cuando hacen una acción armada, el repliegue estratégico lo hacen pasando la frontera y saben que del otro lado de la frontera ya no los puede tocar el ejército colombiano y saben que tienen, digamos, la salvaguardia de la Guardia Nacional Venezolana. Entonces juegan, digamos, en ese ángulo que se pueden pasar la frontera y quedan blindados. Entonces, es uno de los actores más complejos. Los principales cabecillas del ELN han estado en Venezuela históricamente, ya más de 10 años en esa lógica del ángulo muerto, y ese es como de los actores más relevantes que tenemos ahí. Ahora, otro que tenemos ahí son el Clan del Golfo, que pues ellos se autodenominan las autodefensas gaitanistas. Vean este graffiti, autodefensas gaitanistas de Colombia, de nuevo a las armas por la paz de Colombia. Eso, son disidencias que realmente lo que se están, de los paras, que realmente se están peleando es la salida de la droga hacia Venezuela, y ya vamos a hablar un poquito del negocio. Ahora, este Clan del Golfo también va a tener una fractura interna y hoy se ve muy marcado lo que es Clan del Golfo y por el otro lado lo que son, digamos, o las unidades de los rastrojos. Recordemos que los rastrojos era el ejército privado de Jabón, de Varela, del cartel del norte del Valle. Jabón tenía una ruta de salida de la droga hacia Venezuela, y recordemos que a Jabón lo terminaban asesinando en Venezuela, y ese ejército privado que eran los rastrojos quedó con la ruta y con la movilidad en la frontera. Esos son los que hoy también siguen operando ahí. Entonces tenemos como ese actor que se divide en dos, en rastrojos y en Clan del Golfo. Ahora, el otro actor que tenemos, el EPL, ¿no? El EPL que, esto tiene una historia. Recordemos que el EPL original hace un proceso de paz en los 90. Estaba Francisco Caraballo, que fue el fundador del EPL. De ese EPL sale una disidencia que se autodenominó el Frente Libardo Moratorio, ¿no? Los Pelusos, como se conocen hoy. Entonces, hoy esa disidencia tiene una presencia importante. Recordemos que su antiguo cabecilla importante era el que está en la fotografía, Megateo. Megateo es dado de baja y después viene Pácora y vienen otros que venían como de segundos en la línea de mando. Y hoy el EPL casi, el Frente Libardo Moratorio de los Pelusos casi que ni siquiera depende mucho de la comandancia, no es muy claro quiénes son la comandancia, pero es una organización que según los conteos de inteligencia puede estar por encima de los 200 hombres. Este EPL hoy está en disputa ¿con quién? Con el ELN. Se están disputando ¿qué? Las rutas y los espacios vacíos que dejaron las FARC. Entonces, esto es como el gran segundo actor. El tercero, lo mencioné ahorita, las disidencias del Frente 33 de las FARC. Vean esta fotografía arriba a la izquierda. Vemos grafiteada la pared. Esto es en el TAR, en la zona del Catatumbo, ¿no? 54 años de lucha, FARC-EP. Ellos se siguen autodenominando FARC-EP y es la disidencia del Frente 33. No es tan grande, se dice que puede ser más o menos entre 60 y 80 unidades los que pueden tener en esa zona del país. Ahora, ¿qué es lo que se están peleando todos estos grupos? Y perdón, antes me devuelvo aquí en una diapositiva antes de decirles esto. Estos grupos se van a sumar a esa guerra interna entre el ELN y el EPL, se van a sumar dos actores del lado venezolano, que van a ser ¿quiénes? Dos grupos que uno se llama La Línea y el otro se llama La Frontera. Esos dos grupos quieren sacar al ELN porque es un ELN que cada vez gana más rutas y tiene más fuerza. Entonces, La Línea y La Frontera se van a unir a la EPL para entre los tres ir a hacerle la guerra dura al ELN. El ELN se alía a su vez con la Guardia Nacional Venezolana y por eso vimos hace unos 4 o 5 meses un decapitado del ELN, la cabeza fueron y se la tiraron, o sea, un miliciano del ELN, lo capturan los pelusos y la cabeza la terminan tirando frente a un batallón de la Guardia Nacional Venezolana en Ureña. Entonces, esa es una guerra muy compleja que estamos viendo que se desenvuelve ahí en la frontera con Venezuela en la zona del Catatumbo. Ahora, lo que les iba a decir, ¿qué es lo que se pelean ahí? Primero, el Catatumbo, recordemos que tiene no solo 3, sino 4 cosechas de hoja de coca al año, o sea, tiene una cosecha de hoja más y eso lo hace tan atractivo. Y por Venezuela, hoy Venezuela se convirtió en el gran aeropuerto mundial de la cocaína. ¿Y por qué? Porque recordemos que en la época de Pablo Escobar y en los carteles colombianos grandes, la ruta principal de ellos era por el Magdalena Medio. O sea, por eso la Hacienda Nápoles y todos estos imperios que tenían del narcotráfico tenían sus propias pistas y ellos sacaban toda la ruta directamente hacia Nicaragua, hacia El Salvador, Honduras y desde ahí saltaban a las costas mexicanas. Hoy esa ruta se bloqueó fue porque los norteamericanos llenaron todo el Caribe de radares. Entonces ustedes ven, y es la fotografía arriba a la derecha, que esas líneas rojas son las trazas, que eso es lo que, digamos, la línea que dejan las avionetas. Hoy ya no hay trazas por el Caribe colombiano, si se dan cuenta, y todas las trazas salen desde Venezuela.
Entonces, ¿qué es lo que tuvimos? Un efecto globo. Entonces, Colombia baja ahí, pero se dispara el tema de Venezuela. Entonces, ¿cómo están sacando la droga? En un fenómeno que ellos le dicen hormigueado o pitufiada. Quiere decir que todos los días por las trochas pasan los migrantes o pasan colombianos con 1 kilo, medio kilo, 1 kilo. Llegan al otro lado, cargan las avionetas y desde Venezuela está saliendo toda la droga. Eso se conoce como el Arco del Caribe y esa es la gran disputa que tienen todos los grupos armados, la principal disputa ahí. Ahora, ¿quién es el gran comprador de la droga en ese lado? Jalisco Nueva Generación. Este clan mexicano es uno de los carteles más grandes, tiene una lógica, entre comillas, más militar. Digamos, el Chapo Guzmán y ellos son más comerciantes. Si ustedes se dan cuenta, esa fotografía de ellos tienen armamento pesado, tienen el tema más uniformados, una lógica un poco, entre comillas, más piramidal, jerárquica, como si quisieran ser militares, y es el gran comprador de cocaína que hay en la frontera con Venezuela. Ahora, hay otros negocios paralelos al narcotráfico. Entrevistando a algunos de los personajes en las zonas, nos decían, bueno, es que el narcotráfico da plata, pero no a todos los días. El narcotráfico depende uno de la cosecha, depende de cómo están sacando las cocinas, y de las cocinas tampoco es que la droga salga a diario, eso tiene un proceso y unos tiempos. ¿Qué sí da flujo de caja? Estos negocios. Uno, el tráfico ilegal de combustibles. Y ellos llamaron a esto el famoso pategrillo. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Los tubos de crudo los rompen, eso le dicen a un ordeño, sacan el crudo, lo meten en estas, que es la fotografía arriba a la izquierda, piscinas artesanales, ahí hacen un proceso, lo convierten en gasolina, y esa gasolina la terminan vendiendo a dos partes, a los laboratorios de droga y a las bombas de gasolina normales, y a los pimpineros, que son los niños cuando uno va a Santa Marta de todos los peladitos vendiendo gasolina muy barata, pues todo eso sale de los ordeños y del pategrillo que manejan todos estos grupos armados. Entonces, lo que nos decían es, esto les da flujo de caja porque el ordeño y el pategrillo todos los días genera efectivo. Entonces, se vuelve un negocio muy atractivo para ellos. Otro negocio que se disputa con la minería ilegal, pues imagínense, uno de los que da más plata, tampoco depende del tema de la cosecha, sino que ahí mismo ven la plata. Y hay una característica, para resumirles la historia, hablando con policía, me decían, y en la fotografía de abajo vean la maquinaria amarilla, dicen, cuando llegamos a los sitios, pues hacen las capturas y la maquinaria lo que hacen es destruirla. Pero lo que nos decía la policía es, ¿cuánto vale una retroexcavadora? Y a los 15 días ya han repuesto la retroexcavadora y siguen trabajando en las mismas minas. O sea, decían, la capacidad y la cantidad de plata que manejan y la logística que manejan es bastante alta. Entonces, en esa frontera, uno de los negocios más lucrativos es la minería ilegal. Otro, la trocha de los migrantes, no deja mucha plata, pero lo que deja es efectivo, como les decía, el flujo de caja. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ellos cobran un peaje, a cada uno de los migrantes que va pasando le van cobrando un peaje. Esos peajes van desde las zonas, desde el Guainía, que es más selváticas y de ríos, hasta arriba la Guajira, ¿no? Que es más de desierto, pero igual ellos siguen cobrando y son los diferentes grupos que se van distribuyendo en la frontera y ahora van cobrando el peaje. Nos decían, el año pasado un peaje estaba en 7.000 pesos y ahorita con la crisis ha llegado a 15.000 pesos, el peaje que están cobrando todos estos grupos armados. Ahora, el último negocio grande que se disputan ahí es todo el tema del contrabando. Históricamente el contrabando era de Venezuela hacia Colombia, pero hoy hemos visto por la crisis venezolana cómo el contrabando ha sido desde Colombia hacia Venezuela. Entonces, digamos, de todo tipo de mercancía, pero lo que más me impresionó el tema de las carnes hoy, mucha de la carne colombiana en carros, ven la fotografía arriba a la derecha, no tiene ningún tipo de refrigeración ni nada por el estilo, los meten en los carros y ahí los mandan hacia el lado venezolano. Ahora, la otra frontera grande, frontera colombo-ecuatoriana, una de las más complejas también que tenemos, y vuelve y juega, digamos, la frontera con Ecuador en términos de extensión es muy grande, y este mapa que les pongo aquí es el mapa de calor frente a los temas de los cultivos ilícitos, para hacerles esta explicación. ¿Por qué la frontera colombo-ecuatoriana se vuelve tan atractiva? Es porque en esta zona de Nariño, fundamentalmente, es el departamento donde hay más cultivos ilícitos. Ahora, ¿por qué hay más cultivos ilícitos? Entonces vean la diapositiva, ubican dónde está Pasto y se dan cuenta que todos los cultivos están pegados al mar. Eso quiere decir que los primeros 3 eslabones de las drogas ilícitas, quiere decir el cultivo, los laboratorios y la salida del narcotráfico, propiamente dicho, el transporte de la droga, está en un espacio de territorio muy pequeño. Eso lo hace mucho más rentable y mucho más seguro para ellos. Vean que el otro mapa, la otra gran concentración, está en Putumayo, pero está cerca del río, obviamente, para que desde el río lo puedan sacar hacia el mar. Entonces, ¿qué es lo que buscan ellos?
sobre todo buscar o estar lo más cerca posible de la salida al mar. Piensen esto, diferente si ustedes tienen una cocina en el Caquetá o en el Guaviare, es mucho más difícil porque vean las distancias que tienen que manejar. Por eso la costa pacífica nariñense y caucana se volvió tan atractiva para todos los grupos armados hoy. Estos son unos números frente a las hectáreas de hoja de coca, se los voy a leer muy rápido, es para que vean la dimensión de los números según los departamentos. Entonces los leo rápido, solo les leo como el número principal. Entonces vean Cauca, a partir del 2008 al 2016 hasta acá, y ya les digo la última 2018 que salió el año pasado. Entonces dice, Cauca, están en estos números, 5.000, 6.000, 5.000, 6.000, 4.000, 3.000, 6.000, 8.000 y 12.000. Chocó, 2.000, 1.000, 3.000, 2.000, 3.000, 1.000, 1.000, 1.000 y 1.000. Valle del Cauca, 2.000, 900, 600, 900, 400, 300, 500, 600, 700. Ahora vean comparación a Nariño. 19.000, 17.000, 15.000, 17.000, 10.000, 13.000, 17.000, 29.000, 42.000. Y el último dato que hay es de 45.000 hectáreas de hoja de coca que tiene el departamento de Nariño. O sea, vean los números y la diferencia entre Nariño y los demás departamentos del litoral pacífico. Ahora, esta es la cifra. Hay 3 informes que salen sobre el tema de drogas a nivel mundial. Uno, o que utiliza Colombia más bien. Uno, el Ministerio de Defensa Nacional saca uno. 2, Naciones Unidas saca otro. Y 3, Estados Unidos saca otro. Yo para explicar eso lo explico como en la versión de la universidad, cuando dicen autoevaluación y coevaluación y esto. Entonces, la del Ministerio de Defensa es como la autoevaluación. Entonces, nadie se va a dar duro a sí mismo. Entonces, el Ministerio de Defensa obviamente es el más blandito y dice que la cosa no está tan grave. La de Naciones Unidas es como la coevaluación. Entonces, la coevaluación es cuando los amigos están con uno, entonces le dicen, bueno, no le vamos a dar tan duro, pero pues usted es medio vago, ¿no? Entonces, como que ya es un poquito más difícil. Y la que saca el Departamento de Estado de los Estados Unidos es como la evaluación del profesor, o sea, es la más dura. Digamos, el gobierno y el Estado colombiano de esas 3 evaluaciones, ¿cuál adopta para la política pública que diseña? La de Naciones Unidas. No se va por la más bajita, no asume la del ministerio, pero tampoco asume la de Estados Unidos, asume la de Naciones Unidas. Entonces, esta gráfica que ven aquí son el comparativo de Colombia, de Naciones Unidas, que es la naranja, y la del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Si se dan cuenta, en términos de la fluctuación, marcan más o menos lo mismo. La diferencia es que, obviamente, la de Naciones Unidas está mucho más abajo. Pero si se dan cuenta, a partir del 2013 es donde tuvimos un crecimiento exponencial. Y bueno, ahí estamos hoy parados en ese punto de la situación. Ahora, ¿quiénes están allá? Grupos armados en esa frontera. Uno, el Frente Bolívar Sinisterra, son disidencias de FARC, ahí estaba Guacho, y sobre la muerte de Guacho de por sí han existido varias hipótesis, ¿no? Que si realmente fue una operación únicamente militar o si realmente fue que los mexicanos lo vendieron. Hablando con gente de la zona, los mexicanos estaban muy molestos con Guacho porque en términos de ellos, ¿no? Les calentó el parche. Recuerden que esa zona, los grandes compradores son los carteles mexicanos, ya vamos a hablar de eso, y Guacho hizo que se calentara a partir del secuestro de los periodistas ecuatorianos y después y el asesinato de los mismos, y después el secuestro y asesinato de otra pareja de ecuatorianos. Recuerden que eso fue toda una tragedia en el Ecuador, prendió las alarmas en Colombia e hizo que todo el esfuerzo militar se enfocara allá. Eso generó una molestia muy grande entre los mexicanos y ahí viene el tema, si los mexicanos ya también se querían quitar a Guacho de encima. Dependiente de las 2 hipótesis, lo que sí tenemos, este es un pantallazo que saqué, pues está en YouTube, es una entrevista que le hace RCN a Guacho, pero de aquí, de varias imágenes que nos han dado gente en las zonas, lo que encontramos fue, primero, obviamente no tiene un discurso político, porque digamos, mal que bien, un Iván Márquez o esa generación, pues echaban un discurso político, pero estos muchachos son muchachos de base, estos muchachos no tienen ningún tipo de discurso de nada, pero lo que sí tienen es mucha plata ahorita. Entonces vean, el armamento que ven todos los muchachos ahí es armamento nuevo, son fusiles M16 americanos. Hablando con la gente, ustedes recuerdan que por si había un debate que es que las FARC no van a entregar las armas y se van a rearmar y tal. Pues las FARC sí las entregaron por una sencilla razón, que para armar un nuevo ejército con la plata del narcotráfico no necesitan esas armas viejas. Lo que hemos visto es todo este armamento es fusilería americana nueva. Están pagando mucha coca con armas y eso es una realidad de las que hemos denunciado desde el centro. Entonces, ¿esas armas de dónde vienen? Obviamente, manufactura americana,
las pasan del lado mexicano, eso está llegando, el gran volumen está llegando al desierto de Sonora en México, y desde Sonora hay una ruta de despliegue del cartel de Sinaloa que va pagando con armamento toda la coca que ellos van comprando. Entonces, la Oliver, según los últimos conteos de inteligencia que nos colaboran algunas personas, nos decían que están sobre unos 250 hombres en armas. Y vean, cayó Guacho y pues la organización simplemente cambió de líder. Hoy no tenemos claro el dato del nuevo líder, quién está reemplazando a Guacho. Está en un momento su hermano, pero no está muy claro si él realmente tiene como el control y el mando de la Oliver Sinister. Otro grupo mucho más pequeño, se dice que este puede estar entre 80 y 90 unidades guerrilleras, son las Guerrillas Unidas del Pacífico. La Oliver es mucho más rural, esta es mucho más urbana, está mucho más cerca al puerto de Buenaventura, y a partir de ahí ellos tienen un control, manejan mucho el tema de la carga, o sea, de lo que sale de las cocinas, ellos están cobrando un peaje para que ya lo puedan cargar a los astilleros artesanales que tienen ahí, y es, digamos, una de las organizaciones que también se está lucrando y está creciendo muy rápido. Otro actor, este no había estado por allá, históricamente no es que tenga una presencia fuerte, pero al son de muy buena plata y de todos los negocios que se están generando, pues acá llegó, y es el ELN. El ELN históricamente ha sido Santander, norte de Santander, parte de Boyacá, Arauca, Casanare, pero ahora terminó por los lados de la costa pacífica nariñense y caucana. Otro actor, obviamente, el Clan del Golfo, ¿no? Las autodefensas gaitanistas, igual, peleándose los antiguos paras del bloque Calima, peleándose también toda la salida y los corredores de la droga. Y por último, ¿quién es el gran comprador aquí? El cartel de Sinaloa. Sinaloa es el principal, no hay otro grande que compre ahí, ellos tienen como las franquicias. Y aquí hay dos historias. Me permito compartirles esta anécdota. Hace unos 2 años más o menos largos, cuando Darío Arizmendi estaba en Caracol, nosotros, a partir de una información que nos llegó, la estuvimos corroborando y pudimos salir al aire en Caracol contando lo siguiente, que el cartel de Sinaloa ya no solo se estaba limitando a comprar en puerto, sino que estaba mandando emisarios a las cocinas a revisar la calidad y la pureza de la droga. Eso nos lo contaron nuestras fuentes que están allá adentro. Entonces, nosotros salimos en Caracol y denunciamos el tema, y una de las preocupaciones que todavía seguimos teniendo es que los carteles mexicanos no solo se quieran apoderar de la cocina, sino que se vayan a apoderar de los cultivos. Si eso intentan hacer, obviamente los colombianos no se van a intentar dejar sacar, y eso se va a volver en una vorágine de sangre. Lo denunciamos en Caracol. A los días, en esa época estaba el ministro Villegas, y le preguntan, y el ministro, obviamente, en su posición pues del Estado, dice, no, eso no es así, los mexicanos no están interesados en meterse a las cocinas, eso es mentiras, y bueno. Entonces quedó como un contrapunteo entre la versión del Estado y el Ministerio de Defensa versus nosotros como entidad de investigación. Pasaron los meses y como 4 meses, 5 meses después salen los audios, no sé si ustedes recuerdan, unos audios en una corte de Nueva York del Chapo Guzmán, que lo estaban, digamos, juzgando en ese momento, y los audios es el Chapo directamente hablando con unos emisarios que se creen que podrían ser de las FARC, y el Chapo les dice, yo les puedo pagar, pero hasta cuando vaya mi sobrino, y mi sobrino esté en los laboratorios y él compruebe directamente la calidad y la pureza de la droga. O sea, en la voz del Chapo. Eso, digamos, nos dio la credibilidad otra vez. Entonces, pues que obviamente las fuentes están allá y nos están diciendo qué es lo que está sucediendo. Entonces, uno, para contarles esa realidad, y dos, qué es lo que hemos encontrado a partir de las fuentes y la investigación ahorita, que hay mucha franquicia de playa. Entonces, ¿qué es lo que están sacando? Cada cartel coge su pedazo, cada grupo de estos coge su pedazo de playa y la van segmentando, cosa que no se vayan entre ellos mismos a chocar o a estrellar, como ellos dicen, y eso les permite que en cada uno de su pedazo de playa le llega el emisario del mexicano, ellos compran ahí y ahí ya montan el semisumergible y cargan y salen para rumbo al Pacífico y a los estados, hacia México, pues costas mexicanas, y ahí salen hacia Estados Unidos. Entonces, hoy el gran comprador es el cartel de Sinaloa, y es uno de los más complejos porque es uno de los más grandes y más poderosos que hay en el momento. Ahora, hay una cultura de la ilegalidad también que se ha ido creando en la zona de la costa pacífica nariñense y caucana. Por tiempo, digamos, les dejo el dato para que lo busquen ahí en YouTube cuando acabemos. Se llama Niche Panda. Ustedes ponen Niche Panda y van a encontrar digamos, varias canciones, pero hay una, como la más famosa, es la que tiene más reproducciones, y cuenta toda la historia de lo que se está viviendo en toda la zona del Pacífico, digamos, Guapi,
qué está pasando, cómo sacan la droga, y cuentan las historias como en la época de los corridos mexicanos. Nietzsche Panda está contando hoy las historias que están sucediendo en el Pacífico y el gran crecimiento de esa cultura de la ilegalidad alrededor del narcotráfico. Ahora, para terminar, digamos, tenemos unos retos pensados para este gobierno. Ahorita, pues, el tema del coronavirus tiene eclipsado toda la agenda, pero estos eran como unos retos principales. Primero, cumplir con las expectativas de Trump frente al tema de la certificación. Recuerden, Trump permanentemente presionando que no bajaban las estadísticas de hectáreas y llegó en varias oportunidades a hablar de la desertificación de Colombia en el tema de las drogas. No tanto como una realidad, sino como una disuasión al presidente Duque. Segundo, poder asegurar los recursos del Plan Paz Colombia, que eso es una preocupación que existe porque con esos recursos la idea era implementar los famosos PEDET. Y una cosa que ya no pudimos hacer era avanzar en la desecuritización y narcotización de la agenda. Quiere decir, cada vez que se habla de Colombia en el sistema internacional, solo se habla por dos cosas, por el conflicto o por el narcotráfico. La idea era que nos vieran como un socio comercial, que nos vieran como desde otro punto de vista, pero no. De puesta y era tiene que llegar con toda la oferta estatal. Esto es una cosa sobrediagnosticada, o sea, para eso se inventaron los PEDET, los planes de desarrollo con enfoque territorial. Hoy el gobierno, como no le gusta nada que tenga que ver con el proceso de paz, entonces le cambió el nombre, entonces ya no le dice PEDET, ahora se inventaron las zonas futuro, pero finalmente es lo mismo, es poder llevar el Estado a las zonas más alejadas. Y una cosa que hemos visto, y sobre todo Catatumbo, hablando con la gente de allá nos decía, vea, pero llámese como se llame, PEDET o zona futuro, como le quieran poner, pero a hoy lo cierto es que el Estado no ha llegado y que los grupos armados siguen aquí manejando las zonas rurales, cosa que es bastante grave. Ahora, una corresponsabilidad entre los actores de lógica de países productores de tránsito consumidores de la droga, o sea, no solo el productor de cargarse todo ese peso en la responsabilidad, sino que tiene que haber una corresponsabilidad también con los consumidores, que es fundamentalmente Estados Unidos. Ahora, hay una cosa importante, siempre hablamos del diagnóstico de las drogas frente al informe CIMSI. O sea, los norteamericanos tienen mapeado perfectamente dónde están todos los cultivos ilícitos. Ahora, como tenemos esa capacidad de saber dónde están los cultivos, deberíamos tener la capacidad de saber dónde se hace el lavado de activos, sobre todo ese lavado de activos en los países consumidores, porque la plata del narcotráfico no se queda en Colombia, eso se queda en los países consumidores. Entonces, si sacamos el informe CIMSI, debería haber un informe sobre el lavado de activos de esos países. A hoy, obviamente, no existe. Pero bueno, viendo el vaso medio lleno, hay unos casos de éxito de trabajo entre empresarios, comunidades y Estado, donde ha funcionado. Ejemplo, Fuerza Aérea tiene un caso en Bichada, donde han generado un proyecto productivo de sacar cacao, se lo compra, si no estoy mal, la Nacional de Chocolates, y a partir de ahí han hecho un proceso de erradicación voluntaria. O sea, hablando con la gente de los territorios, dicen, es que no estamos en el tema del narcotráfico porque sea un hobby, es porque realmente necesitamos plata, necesitamos sobrevivir, donde no hay economías legales, donde no hay presencia del Estado y no hay oportunidades. Entonces, lo que se ha visto es, si se pueden llegar con economías legales, pues obviamente la gente va a querer ingresar a ellas y salir de la ilegalidad. Pero para eso se necesita eso, un modelo que se pueda unir a los empresarios, a las comunidades y al Estado. Ahora, un tema, la lucha frontal contra la corrupción local y regional. Hoy, y les comparto esto, yo tengo una columna en el periódico El Heraldo y en El Tiempo, y hoy escribí sobre el tema de la corrupción. O sea, no puede ser posible que en plena pandemia estemos viendo el atún a 20.000 pesos, el tema otra vez, el nuevo agroingreso seguro que estamos viendo. O sea, la corrupción galopa y se roba los recursos de las comunidades, de los proyectos, de los empresarios, y así no se puede generar ni desarrollar infraestructura, ni Estado, ni economías legales. Entonces, mientras la corrupción sea tan grande y tan poderosa, un coronavirus que tenemos interno muy duro, pues va a ser muy difícil que realmente se pueda desarrollar eso. Ahora, hay un tema interesante y es la reconstrucción, y con esto termino, la reconstrucción de las narrativas frente a las lógicas de poder, éxito y dinero. Todos queremos tener plata, obviamente, y todo el mundo quiere ser el duro y todo el mundo quiere ser reconocido y tal. Ahora el problema es cómo y cuál es su imaginario de poder. ¿Usted quiere parecerse a quién? Diana Uribe cuenta una historia muy buena en procesos de paz mundiales, ¿no? Es el tema de los libios. En Libia, después de todas las guerras, dijeron, bueno, hay una posibilidad, es cambiar la narrativa frente a esto del poder y el éxito. Los niños a quienes admiraban al hombre del fusil, ¿no? El hombre del fusil era el poderoso y tal, en medio de esas guerras internas.
Aquí en Colombia pasaba mucho. Yo entrevisté a niños en el retorno en Calamar Guaviare y ellos me decían, yo quiero ser cuando grande, perdón, como el mono, porque el mono tiene plata, era el mono Jojoy, ¿no? El mono tiene plata, el mono tiene mujeres y el mono tiene poder. Y ellos veían al mono cuando pasaba por ahí como a Dios. Entonces, esa versión hay que destruirla por completo, digamos, esos imaginarios, y hay que empezar a empoderar, digamos, hacia otro lado. ¿Dónde está la lógica realmente del éxito? Y en el caso Livio, ¿qué hicieron? Dijeron, el poderoso no es el combatiente, el poderoso va a ser el empresario. Entonces, el empresario que es más play, el empresario que tiene la posibilidad de vestirse mejor, que viaja, que tiene un carro chévere. Entonces empezaron a cambiar el chip, se apoyaron en empresas europeas, les empezaron a mandar hasta ropa. Claro, puede tener, digamos, muchas críticas frente a si pierden o no, digamos, conceptos de lógicas de perder su personalidad, entre comillas, pero por lo menos lo sacó de la guerra y hizo que ya los pelados no vieran en la guerra y en esas lógicas de poder y éxito violentas como el camino. En Colombia tenemos una narcocultura impresionante, porque ha sido abonada desde la época de los 80s, hoy lo vemos en las narconovelas, o sea, se ha ido generando alrededor de eso una cosa que en Bogotá no se ve mucho, pero en las regiones es impresionante la fuerza que todavía tiene. Entonces, ahí viene un proceso generacional, cómo cambiar esas narrativas frente a las lógicas de poder, éxito y dinero. Listo, entonces, bueno, nada, eso era, les quería como mostrar este pantallazo. Obviamente esto es una investigación mucho más larga, sino que la adapté para que estuviéramos una hora contándoles cómo es la dinámica de las fronteras y en qué va la investigación por el momento. Listo, muchas gracias y Ale, tú tienes la palabra. A ti, Néstor, muchísimas gracias por tu presentación. Pues yo siempre he insistido que hay diferentes enfoques en la investigación, hay quienes nos gusta la teoría y hay otros, como es el trabajo de Néstor, que es directamente en el campo, en la experiencia, en los actores, y esto pues es muy valioso porque realmente hay, digamos, en mi lógica, poco conocimiento y poca construcción sobre las realidades de seguridad y defensa desde la visión de los actores, desde el campo, y es muy valioso tu trabajo en ese sentido. Yo quiero felicitarte. También quiero comentarte que tu intervención ha generado muchísimas preguntas, entonces voy a seleccionar algunas que me parecieron claves, ¿sí? Entonces, te pregunta Paola, Dale. ¿cómo realiza Colombia la radarización de las fronteras para combatir al narcotráfico? Bueno, ahí tenemos un gran problema y es que Colombia no tiene un plan fronteras. Deberíamos tener un plan fronteras de verdad, o sea, que funcionara. Y creo que no solo Colombia, ustedes van a ver que es un problema latinoamericano completo. O sea, Latinoamérica tiene fronteras porosas y eso ha sido una historia larga de nuestro continente. Les pongo un ejemplo chiquito. En Buenos Aires dicen, cuando se le roban a alguien un carro, la gente dice, si quiere recuperar el carro, váyase a la triple frontera, o sea, entre Paraguay, Brasil y Argentina, a ver, allá fijo lo encuentra, porque esas fronteras son territorios de nadie. O sea, ya hay temas de grupos terroristas de Medio Oriente, crimen organizado, todo lo que ustedes quieren está en esa frontera. Entonces, Colombia no es aparte de eso, o sea, Colombia no tiene un plan fronteras y no tiene un dominio y un control territorial de las fronteras. Hablando con la gente en Catatumbo nos decían, es que aquí el que manda es los pelusos, manda el clan del Golfo, manda los helenos y manda las disidencias, y contra esos cuatro son los que se baten aquí. Entonces, hoy como Estado no tenemos un control y es una cosa muy compleja. Un último datico, cuando fuimos a Puerto Inírida bajando por el río hacia Venezuela, digamos hacia San Fernando de Atabap, ustedes pasan por esas zonas y la cantidad de minería artesanal ilegal es total. O sea, ven lanchitas y canoas y bongos de gente. Lo más curioso es que todos son brasileros y solo se toma Maltín Polar de Venezuela, estando en territorio colombiano. Nadie habla español, o sea, era muy raro porque decía, todavía no hemos pasado la frontera al lado venezolano y ya nadie habla ni siquiera español. Eso es para decirles que entran y salen y eso no hay control de nada. Ahora imagínense del lado venezolano, con toda la corrupción que hay, con toda la cantidad de plata que se mueve con la droga, pues hoy son territorios de nadie. Muchas gracias. Bueno, también te pregunta Felipe Borraes, que es estudiante de nuestra especialización de primer semestre. Él te pregunta, ¿qué opinas de la fumigación de los cultivos de droga? Bueno, yo creo, y siempre lo he dicho, que eso es tratar un cáncer con un acetaminofén, en el sentido de que sí, le puede quitar el dolor de cabeza a uno un rato, pero el cáncer sigue vivo y el cáncer no se va a solucionar. O sea, el consumo mundial de drogas en el mundo no lo va a solucionar Colombia con la aplicación del glifosato. Lo que vamos a tener es una disminución como el dolor de cabeza, entonces va a bajar un momento.
eso nos va a hacer creer que vamos a estar mejor, pero de ahí a que realmente se solucione el problema, no creo que vaya a pasar. Les dejo dos o tres anécdotas. Una la decía Barack Obama, decía, después de 30 años, no puede ser que sigamos con las mismas cifras después de todos los esfuerzos en vidas y en recursos que hemos hecho. La segunda la dio Juan Manuel Santos cuando era presidente y sale de una reunión con David Cameron, primer ministro de Inglaterra en ese momento, y le pregunta por el tema de la droga y Santos dice una cosa que es verdad, dice, estamos en una bicicleta estática que pedaleamos y pedaleamos, pero no hemos avanzado. La tercera, una anécdota, uno de los directores o exdirectores de antinarcóticos de la policía en un almuerzo me decía, vea, doctor, yo me gradué teniente, me dieron una pava, un fusil y me mandaron al Cauca a erradicar coca y marihuana. 35 años después, hoy soy el director general de antinarcóticos y voy al Cauca y siguen las mismas montañas llenas de marihuana y cocaína. O sea, vamos 35 años y no se ve un avance realmente en el tema, en la lucha contra las drogas ilícitas. Entonces yo creo que el tema no va a pasar por una fumigación, casi que Colombia ha dicho, pues si volvemos a fumigar, pues fumigamos, pero que eso vaya a disminuir el tema, no, realmente esto es una lógica de oferta y demanda, y mientras Estados Unidos y Europa sigan consumiendo ese ritmo que consumen, los precios sigan ese ritmo, pues el negocio va evidentemente a seguir andando. ¿Saben qué es lo que hemos visto mucho en la investigación? Un alto nivel de resiembra, que de eso casi no se habla. Entonces, fumigan, cortan, y a los 2 días hay 3 hectáreas más sembradas de coca. Es que una matica de coca en el Cauca, les cuento, en el Naya, perdón, en el Valle, la matica de coca vale 200 pesos y hay unos semilleros especiales y eso venden matas todos los días. Entonces, que se vaya a mejorar, no. Yo creo que más bien hace un daño al medio ambiente y el problema, o sea, la causa raíz del cáncer no la vamos a solucionar con el glifosato. Ahora, la pregunta es, ¿con qué la solucionamos? Una de las variables, y entraríamos a casi que una clase completa, sería, pues pensemos en las 4 variables frente a temas de legalización. Hay 4 variables. ¿Hacemos una legalización total de las drogas o legalización de drogas blandas? El tercer es, seguimos como estamos en una lógica de lucha, digamos, antidrogas, o la cuarta, estilo China, de represión total. Estos son los 4 escenarios de análisis para hablar de legalización y sobre eso se habla de 3 variables, sobre un aumento, sostenimiento o disminución del consumo, qué pasaría en términos sociales y qué pasaría en términos económicos. Entonces, todo eso es un estudio súper complejo. A la OEA se le pidió en el 2012 que empezara a avanzar en ese estudio y bueno, no lo hizo. Van a haber algunos estudios, caso Uruguay, caso Canadá y caso varios estados de los Estados Unidos que ya legalizaron marihuana y que están cobrando impuestos sobre esa marihuana recreativa. Entonces, Uruguay creo que en 2 años va a sacar el primer estudio de qué le pasó a la sociedad uruguaya después de la legalización. Muchas gracias, Néstor. También quisiera decirle a nuestra audiencia que si tienen preguntas, pueden colocarlas en el chat de la transmisión. Te pregunta la coronel de la Reserva Activa, Julia Gantiva. Tú hablas del tema de las disidencias, de los grupos armados organizados, pero también se sabe que los paramilitares están delinquiendo. ¿Qué tipo de información tenemos respecto a este grupo armado? Bueno, digamos, los paramilitares como los conocimos, es que los paramilitares tuvieron una lógica en su estructura de nacimiento y organización que fue cuál. Los paras no nacen como las FARC sí nacen en un punto geográfico además, ¿no? En el 66, en la segunda conferencia nacional, no en el 64 como piensa todo el mundo, sino en el 66 nacen como FARC. Pero los paras fueron, digamos, con varios canales. Entonces, por un lado venía una ala fuerte del fenómeno esmeraldero, por otro lado venían los del MAS, el Movimiento Muerte a Secuestradores, por otro lado venían los de las autodefensas del Magdalena Medio, con Jair Klein y todos los de ahí, por otro lado se fueron gestando, por un lado los de las Convivir, y por otro lado una cantidad de gente que pensó en la lucha contra insurgentes y se metieron ahí. Entonces, fueron llegando por diferentes canales, finalmente 96, 97, digamos, los castaños los pueden estructurar, organizar, generar un mando único, y ahí se van a formar los paras que conocimos, y esos paras, después del proceso de movilización, también se van a volver a abrir en diferentes canales, sobre todo en la lógica de disidencia. Entonces, digamos, hoy tenemos Clan del Golfo y Caparrapos, que son los más grandes, los más visibles, pero hay unas disidencias más pequeñas en varios puntos del país, que no están mapeados, como los que les mostré, pero que sí están generando, digamos, temas de extorsión, de secuestro, de manejo de microtráfico en los municipios. Entonces tenemos, digamos, como esas salas más pequeñas. Ahora,
ese tema está muy vinculado al tema de asesinato de líderes sociales, porque detrás de esto están quienes están matando a los líderes. Y encontramos que a los líderes los están matando todos. Ahora, casi que nos tocó ver la variable, no empezar la investigación sino de quién los está matando, sino por qué están haciendo para que los maten. Y encontramos 4 variables. Los están matando por todos los temas, los líderes que están trabajando en temas de restitución de tierras, los están matando. Los líderes que están trabajando en tema de oposición a proyectos mineroenergéticos y cosas similares, los están matando. Los líderes que se le están parando a las disidencias de la guerrilla y a las disidencias de los paras, que no quieren que la comunidad se vea afectada por ellos, esos mismos los están matando. Y líderes que han trabajado temas de derechos humanos también los han matado. Entonces, eso es para decirles que a los líderes los están matando todos los grupos, desde todas las áreas, porque el que se levanta como a protestar o a visibilizar o a denunciar, está tocándole o pisándole las mangueras a alguno, y ese alguno termina asesinándolo. Entonces, esos paras viejos, digamos, de castaño como estructura grande y pesada, unificada a nivel nacional, ya no son muchas disidencias, igual que las FARC, digamos, una cosa es disidencias del 33 que están allá en Catatumbo, y otra cosa es el Sexto, el Frente Sexto, que está en el Cauca, que a su vez se dividió en la Dagoberto Ramos, donde está Mayimbu y compañía. Entonces, son muy diferentes, tienen lógicas de operar diferentes, y ya ni siquiera se hablan entre ellos. Entonces, eso también está pasando con el fenómeno, digamos, de disidencias de los paras. Listo, Néstor. Y te hace una pregunta muy interesante Juan Gómez, que es estudiante también de nuestra especialización. Él dice, desde tu experiencia y como todas estas cifras que nos presentas, ¿cuál sería la aproximación de una política pública eficiente para mitigar el crecimiento de economías ilícitas en el Pacífico colombiano? Bueno, esta es como la pregunta del millón, más o menos, como, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos y cómo construir? Pues yo creo que una solución única y mágica no creo que exista, pero creo que se pueden dar pasos y en escalera progresivamente ir solucionando o intentar solucionar un tema que ni siquiera depende solo de Colombia, es lo que les digo. Mientras Estados Unidos y Europa sigan consumiendo, el negocio va a tener efectos globo. Pero ahora, ¿cuáles podrían ser unas alternativas? Primero, y lo hemos dicho ahorita, que llegue el Estado colombiano a esas zonas tan apartadas donde nunca ha llegado. Ahora, la pregunta es cómo llegamos, y aquí viene una de las críticas. Colombia no tiene políticas de Estado, y eso Aleja es experta en estos temas de política pública y esto, y es que Colombia es una veleta, que cada 4 años llega el mandatario de turno a inventarse el agua tibia. Entonces desarma lo del anterior y vuelve a armar lo que ya estaba armado. Y en eso se le va casi media administración. Yo les ponía el ejemplo, los famosos PEDET, los planes de desarrollo con enfoque territorial. Todo lo que se diseñó y se planteó para poder diseñar esa política pública de que el Estado llegue allá. Y lo que hemos visto es que, como les decía, a este nuevo gobierno no le gustó mucho, entonces ahora medio sostienen los PEDET con Archila, pero por el otro lado sí inventó las zonas futuro para hacer con el nombre que ellos quieren. Van a ver que va a llegar el nuevo gobierno, sea independiente del que sea de izquierda, derecha, centro, budista, musulmán, el que sea, y va a llegar y va a decir, no, ya no quiero que se llame zonas futuros, ahora le va a cambiar el nombre y se va a llamar diferente y volvemos a arrancar de cero. Entonces, como no hay una política de Estado, es difícil. Ahora, pensemos que hubiera una política de Estado, ¿no? En el mundo ideal. Que hubiera una política de Estado, debería ser una política de Estado de realmente llegar al territorio y lo más importante, poder generar una sinergia de economías legales. Es que es lo que les digo. Mientras no haya plata de por medio, pues es muy difícil arrancar y poder jalar a la gente para que se pase a este lado. Mientras la plata del narcotráfico sea tan rentable, esté ahí permanente, pues va a ser muy difícil. Vean que una persona me decía a mí en el Cauca lo siguiente, me decía, vea doctor, tanto que nos critican ustedes en Bogotá, pero aquí viene la guerrilla y nos deja, o pues la disidencia hoy, nos deja la semilla, nos trae los químicos, nos compra la cosecha y nos paga en efectivo. Decía, vaya usted saque otra cosecha aquí, no hay ni carreteras, no le compran la cosecha seguro y se la compra muy barata. Y el Estado da unos subsidios, pero que solo duran un periodo corto de tiempo. Se pasa el subsidio, quedamos en las mismas y volvemos otra vez a la coca. Entonces, mientras no hayan realmente unas políticas de largo plazo, políticas de Estado, en la lógica de sostener economías legales, va a ser muy difícil que podamos sacar esas zonas del conflicto.
Bien, muchas gracias. Néstor, pregunta Javier Camilo Gutiérrez. ¿Existe alguna directriz o dirección para liderar hitos de manera eficiente en Colombia? Pues esto afecta a la seguridad nacional. Además de eso, delimitar o se podría delimitar la mejoría y la capacidad policial y militar para reducir la criminalidad y la minería ilegal. Vale, mira, yo creo que y hoy esta charla es un ejemplo de eso, que tenemos que apoyarnos en temas de ciencia y tecnología. Creo que uno de los grandes vencedores de esta pandemia va a ser la virtualización. Los estados se van a dar cuenta que tienen que invertir muy fuerte en temas de ciencia y tecnología. Y hoy uno se hace preguntas como, ¿por qué todavía para el tema fronterizo que decimos que no tenemos control tal? ¿Por qué no tenemos una política que utilice los drones como un mecanismo? Que utilice temas más de radares, que haya adquisición de equipos, claro, es muy caro, pero pues tienen que ser planes de políticas de Estado a largo plazo. Con Aleja hemos venido hablando de un tema que es bien interesante, que es el programa de vigilancia y control de la Amazonía brasilera. O sea, los brasileros, todo lo que le invirtieron, porque saben que la Amazonía es su, digamos, su cheque en blanco para poder jugar en el sistema internacional y ser un líder regional. Entonces, si ustedes ven el CIBAN-CIPAM, que es el Sistema de Vigilancia y Protección Amazónica, eso le metieron de todo, o sea, le metieron drones, le metieron compra de imágenes satelitales, han hecho alianzas con todo el mundo y es una forma que tienen más o menos, y eso que les falta, de tener control en tiempo real de lo que está sucediendo en las fronteras. Hoy Colombia no tiene nada de eso. Hoy Colombia tiene la lógica de patrullar, de estar ahí, y es un efecto globo porque pues llega la fuerza pública, los bandidos se corren, esperan un tiempo y vuelven otra vez al mismo punto, y en ese juego, el gato y el ratón, hemos durado toda la vida. Entonces creo que el tema de ciencia y tecnología va a ser fundamental. Ahora, de aquí a que lo apliquemos y con la corrupción, o sea, les pongo un ejemplo para terminar este cuento. Colombia intentó sacar una vez un satélite, ¿no? Y eso lo manejó la Comisión Colombiana del Espacio, se lo dieron a la Universidad Sergio Arboleda, que es como la pionera en los temas, y en su momento la universidad se dio cuenta que eso había un tema de corrupción detrás, la universidad se salió y conclusión, la plata que lo manejaba la Comisión Colombiana del Espacio, la plata se perdió, se robaron la plata y había investigaciones en la Contraloría, en la Fiscalía, en la Procuraduría, y hoy Colombia no tiene satélite. Entonces, esa es la preocupación. Mientras la corrupción galope y tengamos eso, pues no van a avanzar los proyectos que sí necesitamos, como el de control de fronteras. Néstor, totalmente. Desarrollo de las sociedades realmente está muy ligado a ciencia y tecnología en todos los ámbitos. Esto sí, estamos totalmente de acuerdo. Bueno, ya para ir cerrando, te voy a hacer dos últimas preguntas. Voy a tratar de unir elementos. Primero, ¿cómo es tu posición? ¿Qué piensas tú sobre la influencia de estos grupos armados organizados al margen de la ley en todo el tema de los territorios naturales y cómo esta participación o esta presencia de ellos en estos territorios afectan o influyen en la deforestación para el cultivo, en la deforestación, buscando como el cultivo de las drogas ilícitas? Eso es como una parte, y quisiera que llevaras esta reflexión al tema del asesinato de líderes sociales. Vale, dos cosas, pues desde el medio ambiente y propaganda política pagada, les dejo por ahí mi columna de opinión del Heraldo de la semana pasada, que era conflicto y medio ambiente, era precisamente una reflexión sobre cómo el conflicto ha impactado en el medio ambiente de una forma brutal. Tres ejemplos rápidos. El ELN toda la vida está dedicado a meterle dinamita a la tubería de crudo y ha hecho un daño y una tragedia ambiental, pero impresionante. Otra, lo que mostraba el tema del pategrillo y el tema del tráfico ilegal de combustible, eso es un daño ambiental impresionante. Y el narcotráfico, pues todos los productos químicos, todo el procesamiento químico de la droga impacta, porque todo eso, los laboratorios, si ustedes se dan cuenta, todas las cocinas quedan al lado de los ríos, porque todo lo vierten a los ríos. Impresionante el daño ambiental. La minería ilegal, la cantidad de mercurio que está dejando en los ríos es impresionante, que llega a las comunidades y que se tira al medio ambiente. Hay varios informes de la Contraloría sobre eso. Entonces, esto para decirles que el daño ambiental producto del conflicto es altísimo. Y hoy los parques nacionales están en una encerrona. ¿En qué sentido? Por un lado, cada vez el tema de la deforestación gana más territorio. Si ustedes vieron hace 2 días, Semana Sostenible saca que aún en medio de la cuarentena, la deforestación de la Amazonía sigue siendo muy alta. Están deforestando, lo principal que están deforestando es para temas de venta de tierras. Están pagando 2 millones por hectárea, queman la hectárea,
tumban ahí y después van y venden, y claro, eso tiene una mafia, como todas estas historias, una mafia donde hay notarías y hay gente que legaliza esos predios y después los venden y eso se les vuelve un negocio. Entonces, el tema de tierras, ese tierra va unido al tema de ganadería, porque lo que están metiendo es tumbando selva para meter ganadería y legalizan los territorios. Ahora, también tumban selva para meter, obviamente, hoja de coca y también tumban selva para meter todo el tema de la minería. Entonces, les decía, los parques están en que, por un lado, todos los grupos tumbando, y por el otro lado, los mismos grupos empezaron ahora, pero de una forma importante, a matar a gente de los parques nacionales, a guardaparques. Sierra Nevada del Cocuy ya mataron una persona este año. El Parque La Palla también está medio amenazado porque los grupos están llegando allá. Chiribiquete, que es como la joya de la corona que teníamos en Colombia, cada vez se están acercando más porque van tumbando selva y van metiendo ganadería y coca y los van como acorralando. Entonces, la situación hoy ambiental y de los parques es bien, bien compleja. Ahora, el tema de los líderes, pues nada, como les comentaba, en la investigación pues tocamos ese tema y empezamos a ver que había que analizarlo bajo la variable de por qué los están asesinando, qué están haciendo que incomodan tanto que por eso los matan, y encontramos esas variables fundamentales. Ahora, el problema es que no hay, y se han intentado generar algunos planes de choque y tal, pero hoy no vemos resultados realmente discientes frente a quienes los están matando. Entonces, una de las quejas y las críticas es, necesitamos más inteligencia y componentes especializados de inteligencia solo para el tema de líderes sociales, porque no puede ser que estén masacrando una parte del país, todos estamos viendo por televisión cómo día a día las noticias no paran. Entonces, tiene que haber una unidad especializada, más inteligencia de parte de todas las entidades del Estado, para poder empezar a identificar quiénes son y a ver si se puede generar un plan de choque, porque a hoy las políticas, y esto no es un tema del gobierno Duque de hoy, cuando desde Santos ya venía el tema de la masacre de los líderes sociales. Entonces necesitamos unas políticas más diseñadas para que realmente se puedan proteger a todos esos líderes en el país, porque es una situación muy compleja. Europa y la Unión Europea ven con terror cómo matan aquí líderes diario, y ven cómo no, y esto es una crítica que he escuchado a varios europeos, digamos, de gente importante de Europa, es cómo no han visto realmente una implementación de los acuerdos. Esto también nos preocupa mucho. Los acuerdos no están diseñados solo para las FARC, están diseñados para un desarrollo del campo, digamos, unas nuevas estructuras en el campo, y eso no se ha visto, no se ha llegado, no se ha visto la mano del Estado en las regiones. Entonces, eso también preocupa mucho, y bueno, digamos, estamos en ese punto. Y ahora eclipsados con esto. Bueno, Néstor, para ir cerrando, Ronald Páez, que es estudiante de nuestra especialización también. ¿Crees que sea necesaria una reforma a las fuerzas militares para poder llegar a un control efectivo de los territorios? O si por el contrario, esto podría como abrir el espacio a que se genere más violencia en estos territorios. No, yo creo que ahorita no, hablar de reformas no, yo creo que lo que necesitamos es generar más bien nuevas estrategias para ver cómo se llega a las regiones más apartadas. Que igual Colombia, la geografía colombiana no es sencilla, las fronteras son bastante grandes. Yo creo que las nuevas estrategias, y lo decían los brasileños de esta forma, necesitamos menos grasa y más músculo, y no se trata de generar más gente y hacer más reclutamiento, no, necesitamos es más plata para ciencia y tecnología, mayor inversión ahí, porque a partir de ahí podemos generar mayores resultados, focalizar los esfuerzos. Vean que Brasil cómo funciona, mucha ciencia y tecnología, y tiene unidades móviles que le permite llegar a los puntos que necesita de una forma muy rápida y poder controlar. Entonces, eso es lo que necesitamos hoy, mayor ciencia y tecnología. O sea, no necesitamos más batallones de frontera, necesitamos más drones, más radares, más tecnología que nos permita que las unidades que ya están hoy puedan llegar a los puntos rápidamente. Ok, y la última es más como una cuestión. ¿Podrías compartirnos, por favor, tus fuentes? Tú refieres unos documentos de investigación y unos informes. Entonces, acá los estudiantes de la maestría, de la especialización, me están diciendo que si nos puedes compartir los links, si quieres por interno, yo después los envío al chat de los estudiantes. Bueno, vale, sí, les comparto unos, digamos, pues varios, pero ¿qué les cuento? O sea, bueno, es que chévere que ustedes están haciendo la especialización, y pues les digo, yo la hice, y estas herramientas, y Alejandra es una experta en estos temas de investigación y metodología. Ustedes lo que necesitan son realmente bancos de datos, fuentes, procesar mucha información. O sea, toda esta información que les digo son 2 años y medio, con un gran volumen de información en Bogotá, a partir de fuentes abiertas,
y con un gran volumen de viajes y con un gran volumen de gente que tenemos fuentes que nos van contando permanentemente. Entonces, mi consejo es, digamos, para ustedes que están haciendo la especialización, vayan creando sus propios bancos de datos, informes. O sea, Naciones Unidas tiene muchos, Contraloría, Fiscalía, Procuraduría, Fuerzas Militares, Policía, en los departamentos también generan, alcaldías también generan. Entonces nosotros lo que hacemos es que recogemos ese gran volumen, empezamos a leer, a filtrar, a procesar y ahí vamos armando más o menos como la fotografía de los departamentos y los municipios, cómo se están moviendo en este momento. Un ejemplo, les recomiendo el último informe de Human Rights Watch sobre el tema Arauca, muy bueno, más de 80 entrevistas contando el poder que tiene el ELN ahí, cómo manejan, cómo presionan a la sociedad, a la población civil. Es muy, muy bueno, es una investigación muy buena, duraron un año haciendo eso. Entonces, informes como ese, nosotros todo el tiempo estamos leyendo todos los informes y entonces les recomiendo, les comparto varios por el interno, pero también les dejo como ese consejo de ir armando sus propias bases de datos de información sobre el conflicto. Bueno, Néstor, muchísimas gracias por tu participación. Es muy, muy enriquecedor para nosotros ver un egresado que vuelve a la casa y como que nos habla de toda su trayectoria y toda su experiencia de trabajo. Te agradecemos mucho y también de paso, pues hago el anuncio que tú nos vas a acompañar a nosotros el otro semestre con una asignatura para la especialización. Entonces eso, todas las dudas que los estudiantes tengan, todas las dudas que los estudiantes tengan, pues eventualmente te podrán preguntar, ¿cierto? Bueno, muchas gracias. Hago insistencia en que este tipo de actividades las hacemos con dos fines. Primero, generar y fortalecer las redes de conocimiento académico y las redes en torno a la reflexión de la seguridad. Y el otro escenario es que estas actividades no hubieran sido posibles sin todo el equipo y todo el trabajo que estamos haciendo desde la facultad, en especial a la profe Andrea. Muchísimas gracias, Andrea Guerrero, por su apoyo, a nuestro señor decano que nos abrió hoy este evento y por supuesto a todos nuestros estudiantes y todos los interesados. Recuerden que en la propaganda y en el escenario de la conferencia quedó el correo de la especialización y mi correo institucional por si ustedes tienen cualquier duda o quieran tener información adicional. Muchísimas gracias por la tarde de hoy, Néstor. Muy interesante tu trabajo. A ti, Ale, mil gracias. Y bueno, a todos, estoy nuevamente en la especialización, cosa que me hace muy feliz. Alejandra, que me hizo la invitación, muy chévere volver a la especialización a dictar la clase. Y bueno, lo que les voy a compartir va a ser la historia del conflicto, les voy a compartir todos los análisis frente a las drogas ilícitas, a todo el fenómeno del narcotráfico en Colombia, grupos armados, nacimiento de las guerrillas, nacimiento de los paras. Vamos a tener como unas 7, 9 sesiones muy interesantes de toda esta historia, digamos, una investigación de como de 10 años para contarles toda la lógica del conflicto. Entonces, espero verlos. Los que no están en la especialización, bueno, invitarlos a que se unan, ¿no? Ahí está el correo y la profe Cederón, que es la líder de la especialización. Y bueno, no, nada, agradecerles. Les dejo propaganda política. Si le pueden dar like, ahí Centro de Estudios en Seguridad y Paz. Ahí van a encontrar las publicaciones, las investigaciones, todo lo que hacemos, viajes. Vamos a hacer unos viajes a nivel nacional. Vamos a ir a un viaje, y con esto termino, Ale, que me parece interesante, cuando se solucione todo esto, algún día pasará. Vamos a ir a un viaje a Cúcuta para ver qué es lo que está sucediendo, hablar de todos estos temas directamente en Cúcuta. Reuniones con migración, con policía, con ejército, con todos. Entonces, estamos liderando unos viajes regionales para hablar del conflicto desde los territorios también. Entonces, Centro de Estudios en Seguridad y Paz, ahí en Facebook, para que le den like. Y van a ver una cantidad de actividades que realizamos. Muchísimas gracias a todos por sacar el tiempo y a ti, Ale, por la invitación. Con mucho gusto, esta es tu casa. Andrea,